Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo está? Ok. Empezamos haciendo las 9 de la noche.
El tema de hoy es planificación familiar, anticoncepción efectiva y de larga duración. Yo soy la doctora Katy Quispe, médico ginecobstetra del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Vamos a ver este tema, ya que es importantísimo, por el sentido que a veces no sabemos qué indicar a nuestras pacientes cuando la paciente nos pide orientación y consejería en planificación familiar, pero algo que sea efectivo y sobre todo de larga duración. Ok, vamos a hablar un poco de la historia, vamos a definir, hablar un poco de la historia y vamos a tocar dos importantes métodos anticonceptivos de larga duración como son el DIU, el dispositivo intrauterino y los implantes. Bien, ¿qué son de estos dos en especial, estos tanto el DIU como los implantes? Son dentro de todos los métodos anticonceptivos, son los que tienen mayor seguridad, son muy bien tolerados, fácil de colocar y alta rentabilidad. ¿Por qué? Si sacamos la cuenta de consumir, por ejemplo, pastillas anticonceptivas y colocarse un dispositivo intrauterino, vamos a ver que a la cantidad de años que nos va a proteger, ese dispositivo intrauterino ofrece mejor rentabilidad. Y algo importante, la paciente pregunta, ¿y pueden durar mucho? ¿Y qué tan reversibles son? ¿En cuánto tiempo podría embarazar? Entonces, vamos a ver un poco de la historia. La historia pues data desde tiempos remotos del siglo IV antes de Cristo, cuando Hipócrates él insertó en el útero unos tubos de plomo para evitar embarazos. Entonces ya desde ahí ya tenían la idea, ¿no? De que cómo hacer para que se disminuya la tasa de natalidad. Richard, Richard, en 1909, ya, ya esta T, como tal, es decir, una T, el, el, perdón, Richard es que en 1909, en Alemania, él menciona que él fue el primero que insertó un dispositivo, si bien no era como la T en sí, tal como la conocemos ahora, fue de Zipper, pero Richard introduce un anillo hecho de intestinos de gusanos, lo introduce en la cavidad uterina. Entonces podríamos decir que fue el primer DIU, el primer dispositivo intrauterino. Zipper ya sí coloca un DIU de cobre. Él es chileno, en 1970, él coloca, ¿y por qué de cobre, no? A veces nos preguntan, ¿y por qué de cobre? Ya que los iones de cobre van a crear un ambiente hostil, un ambiente espermicida en el útero, y eso pues va a evitar la fecundación. Hablando un poquito del DIU, vamos a hablar, hay dos, hay dos tipos principales que vamos a tocar. Uno de ellos es el DIU con levonorgestrel, el famoso Mirena, no, pero hay varias marcas, pero el DIU con levonorgestrel y el DIU como tal. Y de esos también hay variantes, ¿no? El DIU de plata, la mini T y muchas variantes. Pero en otras palabras que le estoy diciendo, los no hormonales y los hormonales. ¿Qué comparten en común? Que ambos DIU pues tienen una forma de T
que mide más o menos 32 por 32 milímetros. Y en caso del SIU, va a contener en su vástago, acá vertical, va a contener 52 miligramos de levonorgestrel. Esto difiere del otro que no contiene hormonas, no tiene levonorgestrel. ¿Ok? El DIU, tanto el DIU como el SIU, ambos dispositivos, contienen bario. Ojo, ¿por qué tienen bario? Porque van a ser más fácil, cuando se le hace la ecografía transvaginal, vamos a poder localizar este dispositivo. Entonces, por eso el bario. Si le preguntan por ahí, eh, es cierto que que solo la T de cobre presenta bario y el DIU con levonorgestrel no. No, ambos contienen bario. Si no, ¿cómo lo detectamos? Por métodos de imágenes. Si bien en la ecografía es un poco más difícil encontrar el SIU, pero por radiografía lo vamos a detectar con más facilidad. Las características, es lo que le mostraba, no tengo ningún conflicto de intereses. Mirena, hay varios, hay sobre todo cuatro aprobados, cuatro dispositivos intrauterinos del levonorgestrel aprobados por la FDA. Entre ellos, por ejemplo, el Quilena, Mirena, Hydris y Miacare. Esto lo vamos a tocar más adelante, ¿ok? Algo importante, ¿cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción eh, va a actuar en diferentes partes del útero. Por ejemplo, va a tener diferentes formas de acción, pero, por ejemplo, va a actuar a nivel de la cavidad uterina, va a evitar la ovulación, por tanto se considera que no es abortiva. En cuanto al útero en sí, en la cavidad intrauterina, por lo mismo que les decía, va a crear un ambiente hostil que hace que sea un ambiente espermicida, por lo tanto no se va a dar la fecundación. Ya que va a actuar como un cuerpo extraño, este DIU actúa como un cuerpo extraño y va a producir cambios locales, ¿no? Cambios locales en la cavidad intrauterina. Y eso básicamente mediadas por esa medicación, ¿no? Que es el levonorgestrel. Y también en caso del dispositivo intrauterino sin hormonas, también va a causar, va a actuar como un cuerpo extraño. ¿Y qué pasa cuando actúa como un cuerpo extraño? Entonces el útero, eh, al, al notar la presencia de un cuerpo extraño, lo que van a hacer es producirse una reacción inflamatoria estéril. Ojo, una reacción inflamatoria estéril. ¿Qué quiere decir esto? Que como es un cuerpo extraño, entonces se va a activar toda la cascada inflamatoria, pero no es por un agente, no es por un microbio, es por este dispositivo. Y el resultado de esto, pues va a ser un ambiente tóxico para los espermatozoides y lo que va a tanto espermatozoide como el óvulo y eso va a dificultar que se implante adecuadamente. Entonces es una respuesta inflamatoria estéril. Se van a producir péptidos citotóxicos y liberación de algunas enzimas, de citoquinas. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cuáles son los mecanismos de acción? Pues bueno, va a actuar como reacción a cuerpo extraño, produciendo una reacción inflamatoria estéril. Esto va a crear un ambiente hostil, un ambiente tóxico para los espermatozoides y lo que va a evitar es la implantación. Por tanto, también inhibe que los espermatozoides pues, puedan
puedan desarrollarse adecuadamente porque va a evitar su motilidad. También, como es una reacción tóxica para, ojo, para los espermatozoides, entonces no van a sobrevivir y más bien va a haber una fagocitosis de los espermatozoides. Hasta acá todo claro, ¿verdad? Ajá. Sí, doctora, todo claro. Ok, vamos con la siguiente. Lo que les mencionaba, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura una T de cobre o un dispositivo intrauterino? Como tal, 10 años aproximadamente, la FDA menciona esa cantidad de años. Ojo, también podría ser pregunta de examen. Si tenemos una paciente, de pronto joven, que pues tiene 20 años, 25 años y de pronto quiere todavía dentro de sus planes de vida, están 10 años todavía salir embarazada o en 5 años, en 8 años, entonces yo le puedo ofrecer este método anticonceptivo. Pero vamos a ver qué dice este estudio, ¿no? Dice que el uso prolongado se aconseja dependiendo de la edad de la paciente. Es decir, si no es lo mismo aplicarle un dispositivo intrauterino a una mujer de 25 años que a una mujer de 35 años. ¿Cómo así? En mujeres menores de 25 años, la duración promedio es de 10 años como máximo. Entonces, a los 35 años se retira y puede seguir con su fertilidad. En caso de mujeres de este grupo etario de 25 a 34 años, la duración puede ser 12 años. Es decir, la paciente más o menos 37, 38 años o en todo caso 34 más 16, 46 años, ¿no? La paciente en este grupo etario del medio. Entonces la paciente, ¿por qué? Porque la reserva ovárica también disminuye a la mitad. Entonces, si yo le aplico, le administro el dispositivo intrauterino en una mujer de 25 a 34 años, probablemente la duración de este dispositivo sea mayor por, porque la edad de la paciente pues ya se va acercando a la disminución de la reserva ovárica. Mujeres mayores de 35 años, cuando ya hemos dicho que el punto de corte es 35 años para la fertilidad, entonces si le colocamos una mujer que ya está con los 35 años, probablemente pues ya eso dura hasta la menopausia. ¿Ya? Entonces tengamos presente esto y eso básicamente es proporcional a la edad fértil que tiene la paciente. ¿Sí? ¿Me deja entender? Una pregunta podría ser, es si yo tengo una paciente joven de 20, 25 años, sí va a durar los 10 años, pero a medida que va avanzando la edad, puede incluso aumentar, puede durar más de 10 años, porque ya estamos frente a mujeres que se están colocando cuando ya probablemente está disminuyendo su potencial de fertilidad. Acá hay una comparación entre el DIU de cobre y el DIU de levonorgestrel. Entonces, el DIU de cobre básicamente lo que va a ocasionar es esta diapositiva es importante, chicos, por favor, grábensela bien. El DIU de cobre lo que va a hacer es mejorar una respuesta inflamatoria citotóxica dentro del endometrio. Lo que va a hacer es alterar también la migración y que la supervivencia del espermatozoide. Va a perjudicar la implantación. Eso también lo vamos a ver en diapositivas más adelante. Va a, va a perjudicar la implantación. Ahora les digo por qué. El DIU de levonorgestrel, ¿qué va a hacer? Va a crear más una respuesta a cuerpo extraño, va a espesar el moco cervical y lo que va a alterar es la implantación. Eh, este es importante, este dato de acá, porque dice que inhibe la ovulación en un 55% en el primer año y después ya las pacientes no ovulan. ¿Ya? Entonces, eso tiene relevancia en las diapositivas que yo les voy a mencionar más adelante.
Estos son los cuatro que la FDA y también la Escuela Europea mencionan eh, que son los recomendados. Eso no va a venir como pregunta, descuiden. Entonces tenemos el Mirena, Quilena, Jaides y Lileta. Estos son los cuatro aprobados por la FDA y acá vemos más o menos la liberación de cuánto, ¿no? De cuántos microgramos liberan al día y de lejos, Mirena pues tiene hasta 20 microgramos de liberación por día. ¿Cuánto dura? 10 años. Los otros duran un poquito menos. Pero en sí, el Mirena, perdón, 10 años, 5 años. Eh, s- en sí, la FDA ha dicho que puede ser 5 a 7 años. Por eso es que nosotros cuando colocamos puede ser hasta 6 años, ¿no? Que es el promedio, de 5 a 7 años. Tenemos que hablar de las ventajas y las desventajas. Entonces, dentro de las ventajas del dispositivo intrauterino, tenemos que desde que ustedes lo insertan, ya son efectivos. Tienen una acción, tienen una duración. Ay, y estos chicos, lo ideal es colocarlo cuando la paciente está menstruando, ya que el orificio cervical está abierto. Entonces nosotros tenemos que introducir, como vamos a ver en el video, tenemos que introducir el dispositivo y necesitamos pues que los orificios estén abiertos, ¿ok? Tienen larga duración prolongada porque duran hasta 10 años, dependiendo, y el de levonorgestrel puede durar de 5 a 7 años, siendo el promedio 6 años. No van a interferir en el coito. Son preguntas que a veces las pacientes, ¿no? Si ustedes hacen un sondeo, probablemente las pacientes no tienen buena aceptación respecto al dispositivo intrauterino, ¿no? Porque refieren que, uy, me va a doler, eh, mi prima se embarazó y su bebito salió con la tela en la mano. No es un método así que como que está bien aceptado. Sin embargo, tiene alta efectividad, obviamente, cuando se coloca adecuadamente. No va a interferir en el coito, ¿no? También menciona, ¿no? Pero tal vez a mi pareja le puede fastidiar o puede sentir los hilos. No, nada de eso es cierto. Son mitos que lamentablemente pues están muy bien arraigados en la población femenina. A veces algunos mencionan, no, pero me va a doler y también voy a tener flujo vaginal. No, 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 mejor este método no lo acepto. Y prefieren optar por otros métodos de corta duración y pueden fácilmente salir embarazadas, tener un embarazo no deseado, no planificado, por tal vez falta de conocimiento. Y algo importante, fácil, el retorno a la fecundidad es rápido. La paciente se retira el dispositivo, en el próximo ciclo ya podría puede salir gestando, ¿ok? Entonces, rápidamente regresa la fecundidad, a la fertilidad. O sea, también se pueden utilizar las pacientes que están dando de lactar. En caso de las pacientes, por ejemplo, el dispositivo intrauterino no hormonal no va a repercutir o contraindicar la lactancia. Y algo importantísimo, no hay interacción con drogas, ¿no? Pacientes a veces están consumiendo pues, medicaciones por diferentes diagnósticos que tienen y no hay interacción con otros medicamentos. El DIU con cobre no producen efectos sistémicos, ¿no? Como los anticonceptivos hormonales y algo que es importante, bajo costo. Y acá les voy a dar un avance que protege contra el cáncer de endometrio. ¿Ok? Ya que crea una reacción inflamatoria, entonces ante cualquier potencial indicio de cáncer de endometrio, de alteración en el endometrio, entonces el cuerpo ya está reaccionando y tiene una alta protección
se han visto la disminución hasta un 30% de los cánceres de endometrio. El DIU con levonorgestrel va a mejorar el sangrado, es decir, la paciente va a tener menos sangrado, por tanto mejora la anemia, menos historia de menorragias, ¿no? De esos sangrados fuera de la menstruación. Y también en caso, por ejemplo, de dolor pélvico, aunque ustedes no lo crean, también podría disminuir el dolor pélvico. Y esto debido a que adelgaza, ¿no? El revestimiento del útero y el endometrio se adelgaza, entonces la paciente generalmente tiene dismenorrea, tiene dolor pélvico y, y como se adelgaza el revestimiento, entonces probablemente la paciente ya no esté menstruando como siempre lo hacía o en algunas pacientes ya ni menstrua, entonces esto va a disminuir indirectamente el dolor pélvico. Por eso es que el DIU con levonorgestrel, muy bien usados en endometriosis. Seguro estaban pensando cuando les dije dolor pélvico y todo, estaban pensando ya en endometriosis. Muy importante utilizarlo en los miomas uterinos, ¿no? Y adenomiosis. Y también puede proteger contra, como le decía, el cáncer de endometrio y la hiperplasia de endometrio. Acá tengo otra diapositiva. Y esta diapositiva también muy importante, chicos. Los beneficios del DIU de cobre. Entonces, esta se lo memorizan muy bien, por favor. ¿Por qué? Miren, el cáncer de cuello uterino, hasta un 30% menos de probabilidad de desarrollar cáncer de cuello uterino. Alguien dice, ¿pero por qué? Debido a la respuesta inmune, toda esta liberación de la cascada inflamatoria va a el resultante, ¿no? De la inserción, la presencia de ese dispositivo, entonces cualquier germen que esté ahí, aniquilado, ¿ok? Cualquier virus que está ahí, aniquilado. Entonces, pero no, ojo, no es al 100%, no vayan a pensar que ya con eso se soluciona el cáncer de cuello uterino y a todas las mujeres hay que ponerle el dispositivo intrauterino para disminuir la tasa de cáncer de cuello uterino, por tanto, mortalidad en la mujer. Mentira, solamente podría ser hasta un 30%. Eh, Hay riesgos reducidos de cáncer de cuello uterino, de endometrio y ovario. Esa es una bonita pregunta, ¿no? ¿Qué riesgos respecto a los cánceres podría estar disminuido con la colocación del dispositivo intrauterino? Cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio y cáncer de ovario. Miren, el cáncer de ovario puede reducirse hasta un 50% del riesgo, ¿ok? Imagínense, mucho más que el cáncer de cuello uterino. El cáncer de endometrio eh, y el cáncer de ovario, tasa reducida de cáncer de ovario, con el uso, por lo menos en algún momento de su vida que haya utilizado el DIU, podría esto, eh, podría disminuir la tasa de cáncer de ovario. Y eso debido a la periodo de anovulación. Entonces, como que va a proteger al cáncer de ovario, va a proteger al desarrollo del cáncer de ovario, mejor dicho. Esta otra diapositiva, muy ilustrativa, importante también. Entonces, esto también, por favor, lo leemos bien, lo aprendemos bien. Los beneficios no anticonceptivos, ¿no? Estamos hablando de anticoncepción, por tanto, deberíamos hablar todo lo que es concerniente a los métodos anticonceptivos. Pero no solo eso, también tienen beneficios no anticonceptivos. Es por eso que nosotros tenemos que cuando hay una paciente, tenemos no solamente, bueno, a ver, usted se va a cuidar con que quiere uno de tantos años, ya le hizo esto. No, tenemos que hacer un estudio, una unidad clínica y ver, tal vez pedirle una ecografía, pedir si es que tiene quiste de mama, pedir si tiene quiste de ovario, síndrome poliquístico. Entonces, podemos escoger de forma adecuada y direccionada, individualizada, el método anticonceptivo que yo le voy a ofrecer a la paciente. Entonces, eh, los beneficios no anticonceptivos del DIU con levonorgestrel van a hacer que esa menstruación intensa, ¿no? Y esa menstruación que sangra a la paciente toallas y toallas y se moja un paquete tal vez diario, entonces yo le puedo sugerir el uso de dispositivo con levonorgestrel, porque va a disminuir esa menstruación intensa, por tanto, va a disminuir, va a mejor,
va a evitar la anemia relacionada al sangrado. También les mencionaba sobre el dolor pélvico, ¿no? Que la dismenorrea primaria. También disminuye las hemorragias causadas por miomatosis uterina, ¿ok? Entonces, si yo tengo una paciente con miomas que veo que tiene un tipo 0, tipo 2 y que están sangrando mes a mes, el elegido es DIU con levonorgestrel, chicos. ¿Ok? No le vayan a dar, pues bueno, a ver, te voy a dar, no sé, unas pastillas anticonceptivas y de ahí te doy ácido tranexámico, ¿no? Para calmar el sangrado. Mejor porque nos le ofrecen un método anticonceptivo de larga duración y un método anticonceptivo que también va a solucionar el tema de los miomas, es decir, el sangrado de los miomas. Cuando hay dolor asociado a endometriosis, también va a solucionarse o ver mejoría. Pacientes tratadas con anticoagulantes, con trastorno de hemostasia, eh, porque va a disminuir el sangrado menstrual y, miren, protección frente a la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, como tenemos que tener conciencia que este es un método anticonceptivo que va a a responder una respuesta extraña, a respuesta al cuerpo extraña, valga la redundancia, y va así por ahí, habían gérmenes, entonces lo va a neutralizar. Entonces, por eso que protege frente a la enfermedad pélvica inflamatoria. Va a ser impermeable esta zona, pero obviamente si yo le he colocado a la paciente el dispositivo intrauterino teniendo una infección, entonces no es que con la colocación del DIU voy a solucionar el problema. Primero tengo que dar tratamiento para la enfermedad pélvica inflamatoria y luego coloco el tratamiento. Pero va a evitar, ¿no? que haga eh, tantos episodios de enfermedad pélvica. El tratamiento de inhibición de la endometriosis, como bien sabemos, es el famoso, la enfermedad la patología de todos los dolores, ¿no? Entre ellos tenemos el dolor pélvico, que ya hemos dicho que el dispositivo con levonorgestrel nos ayuda, también, ¿no? De la disquesia, la dispareunia. Entonces, el dolor que presenta la paciente con endometriosis podría solucionarse o verse menguado con este dispositivo con DIU levonorgestrel. Entonces, pacientes que tienen hiperplasia, que tienen pólipos endometriales o porque están recibiendo pues estrógenos porque ya están en toda la etapa de la perimenopausia o posmenopausia, entonces yo le puedo indicar pues, ¿no? Que asociado, ¿no? Entonces yo le puedo indicar a ellas también un DIU con levonorgestrel. Em, Va a prevenir, eso es un tanto controversial, porque yo sé que todos ustedes dicen, uno de los principales factores de riesgo para embarazo ectópico, DIU. Claro, los DIU que no están bien colocados, ¿no? Reducción de cáncer de endometrio, ¿ok? Y esto de acá, importantísimo, chicos. ¿En quiénes no se les da? En las pacientes que tienen, pues, alergia al cobre, ¿no? Una enfermedad de Wilson, ¿no? Por ejemplo, eso podría, sí o sí estar contraindicado. Pero es raro, felizmente. Y esto de acá, importantísimo, chicos, anticoncepción de emergencia. El que menos, si yo uso de ahora, ustedes me van a decir, ah, ya, ¿qué métodos anticonceptivos de emergencia conocen? Ustedes van a mencionar las pastillas del día siguiente. Este es un buen método de anticoncepción de emergencia. Miren, incluso las pastillas del día siguiente puedo tomarlo máximo hasta las 72 horas y ya al pasar los días ya va disminuyendo su efectividad, ¿no? Siendo el tope máximo 72 horas. Pero este dispositivo intrauterino, hasta dentro de los 5 primeros días después del coito, ay, perdón, esa taza con Z, sorry, eh, 5 días después del coito, o sea, dentro de esos 5 días,
Tranquilamente ustedes se pueden colocar este dispositivo y la tasa de embarazo va a disminuir hasta menos del 0,1%. ¿Ok? Ay, perdón, chicos. Entonces, ¿en quiénes estará contraindicado el dispositivo intrauterino? Vamos a avanzar un poquito más rápido. En pacientes que tengan infección pélvica activa, pacientes que tengan embarazo, ¿no? No es abortivo, cáncer de mama, sobre todo los que tienen levonorgestrel. Enfermedad de Wilson, en pacientes que tengan el DIU de cobre. Hay también unos DIU de plata, por si acaso, ¿no? Entonces tal vez podría ser una alternativa. Un SUA inexplicable. ¿Qué quiere decir eso? Es un sangrado uterino que nosotros cuando tengamos una paciente que sangra, tenemos que por lo menos saber cuál es la causa del sangrado. Porque si no ubicamos bien puede ser un cáncer, no sé, o algo que no hemos identificado, entonces no es que ese dispositivo me va a solucionar. Tengo que yo saber cuál es la causa de ese sangrado, ¿no? Si es miomatosis, excelente, para adelante. Si es adenomiosis, endometriosis, adelante, ¿no? Con el dispositivo con levonorgestrel. Si hay una paciente que tienen esos úteros pues distorsionados, así un útero pues que rompe todos los esquemas de la anatomía. Es un útero bicorne, tabicado, etcétera. Entonces ya la efectividad del dispositivo intrauterino no va a ser tan alta. Ojo, no le dije, la tasa de fracaso de los dispositivos intrauterinos es menos del 1%. Más o menos es entre 0,05% hasta el 0,5%. ¿Qué quiere decir eso? Difícil que se embarace, ¿no? Miren, menos del 1%, un excelente método anticonceptivo. Ojo, los efectos adversos, no todo puede ser color de rosa, entonces tenemos sangrados irregulares y puede ser un poquito doloroso en caso del yodo de cobre, ¿no? En algunas pacientes puede ser que el método, pues, más bien le produzca un poquito más de dolor. Sí, sí es posible. Eh, los quistes foliculares pueden crecer un poquito en caso que esté aplicando el DIU con levonorgestrel. Puede haber un crecimiento de vello. Ninguno de estos, bueno, ni quistes ni crecimiento de vello van a producirse con la T de cobre, porque la T de cobre es el único método anticonceptivo, el DIU, sin levonorgestrel es el único método anticonceptivo que está libre de hormonas. Una paciente lo que más le va a preguntar es, ay, pero voy a engordar. Entonces, si la paciente se preocupa mucho los efectos adversos, ¿no? Sobre todo de engordar, sobre todo de, no sé, de presentar migraña o exacerbarse los cuadros de irritabilidad, de ansiedad. Entonces, este es un buen método, chicos, ¿no? Y cuando los efectos adversos durante la inserción es las infecciones, si no hemos lavado bien la zona, no hemos realizado la asepsia y antisepsia de la zona, o estamos utilizando pues el material sin previa esterilización adecuada, entonces eso puede producir infecciones. Y no solo eso, el hecho de que la paciente, no hemos examinado a la paciente y la paciente viene y nos dice, estoy con mi menstruación, y usted le pone, pero ya tenía su infección vaginal, tenía su enfermedad periódica inflamatoria, entonces eso sí va a exacerbar todas las molestias. Hay riesgo de expulsión, sobre todo supongamos que le ponemos a la paciente y no le pusimos bien, está ahí como que quiere ponerse, no justo en el fondo, el vástago horizontal se encuentra en el fondo uterino y está un poquito antes, viene la menstruación y se puede expulsar. O también cuando colocamos en las pacientes, en las puérperas inmediatas o mediatas, es decir, en aquellas que recién ha sido su parto, y dentro de los 2 días que se quedan hospitalizadas, nosotros le colocamos el dispositivo, se avisa hasta un 20% de tasa de expulsión del dispositivo. Entonces, o también nosotros utilizamos el dispositivo y lo colocamos en la cesárea.
Entonces también, como el útero estaba grandote, ahora se va a achicar, en las puérperas se va a achicar, y eso puede hacer que se expulse. Dígame si estoy bien con el tiempo, ¿sí, no? Ya, entonces se puede expulsar, pero hay un 20%. Por eso que nosotros debemos escoger coger un útero, medir bien el útero, ponerlo en el fondo uterino y hacer los controles después de 7 días, ¿ok? También otro efecto adverso es la perforación. Por ejemplo, hay úteros que son muy suaves. Lo normal es que sea un útero muscular, que sea duro, que sea fuerte, pero hay pacientes que tienen, por ejemplo, patologías como adenomiosis. Entonces, esas zonas son unas zonas que son muy suaves, que son fáciles de perforar. Entonces, nosotros como vamos a ingresar con el histerómetro, podríamos hasta perforar el útero y colocarlo casi por fuera del útero, cosas que también se ven. Y eso obviamente ya no va a proteger a la paciente. Y con la inserción también en eso que traccionamos el cervix, que colocamos, que ponemos el histerómetro, que colocamos ese dispositivo, podría producir dolor. Bueno, ya. Ay, ojalá que funcione porque la vez pasada no. Chicos, entonces ese es un video. ¿Qué vamos a hacer acá? Ponemos el espéculo. Facilísimo. Ubicamos que el cuello, ¿ok? Abro el espéculo y ubico el cuello uterino. Ah, ojo. Y he lavado la zona. Acá adentro también hago la asepsia antisepsia. Lavo la zona donde voy a trabajar. ¿Qué más hacemos? Ojo, recordemos que el útero puede tener varias formas. Este útero de acá es anteverso flexo, ¿ok? Anteverso, el fondo uterino está para adelante, flexo, porque hay una flexión, anteverso flexo. Hay úteros que son retroverso flexos, hay úteros que son centrales. Entonces, por eso es importante saber cómo está colocado, cómo está posicionado el útero. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a pinzar con nuestra tirabalas el labio anterior y vamos a introducir el histerómetro. ¿Y este con qué fin? Yo tengo que llegar hasta el fondo uterino. Ok, ese es el fondo uterino. Y acá tengo que ver cuánto mide este útero para yo poder colocar el dispositivo hasta ahí. En los histerómetros a veces en lo que presionamos podemos perforar el útero, ¿no? Pero vamos a sentir como un tope. Entonces eso es lo que tenemos que... Una vez que ya medí, ahora introduzco el dispositivo, ya está la marquita, ya sé cómo está. Y miren, se abre como un paracaídas y lo empujo hasta el fondo uterino y ahí se quedó. Retiro el manguito, que es como una guía para llevar nada más el dispositivo, y corto los hilos excedentes. ¿A cuánto? A 1 centímetro. ¿Facilísimo? Sí, facilísimo. Entonces, algo rápido nada más. Pongo el espéculo, ok, abro bien para tener buena visualización del cuello uterino. Pinzo el labio anterior, previa asepsia y antisepsia. Pinzo el labio anterior, así como está la pinza en horizontal, no en vertical. Introduzco el histerómetro para saber cuánto mide el útero, ok. Y luego, como ya sé cuánto mide, supongo que mide 7 centímetros. Introduzco el dispositivo que tienes un capuchón y ahora lo suelto, pero lo empujo hacia el fondo uterino. Imagínense si lo dejo ahí. Empujo hacia ese tope, hasta el tope que es de la marquita y lo retiro. Acá está también como se ve. Corto los hilos excedentes y solucionado. ¿Ok? Facilísimo. Excelente. Ahí está, perdón. Ok.
Respecto a los implantes subdérmicos, vamos a, estos implantes tienen, ¿cómo dijimos el DIU? Levonorgestrel, ¿ya? El DIU sin hormonas, así de cobre, y también hay los DIU con levonorgestrel, ¿ok? Este de acá es un implante dérmico que tiene una variedad de plástico, así como han visto el fósforo, más o menos de 4 centímetros, es delgadísimo, literal, como un fosforito es, solamente que es flexible, ¿ya? Es un plástico semirrígido, o sea que no es duro. Y acá tiene etileno de acetato de vinilo, es el famoso etonogestrel. ¿Y qué es el etonogestrel? Es una progestina sintética, ¿ok? Que lo que va a hacer es prevenir la ovulación. Entonces, ¿cuánto tiene? 68. Eso es pues una pregunta de examen. Y eso esto, aunque esto es importante, ese detalle, ¿no? O sea, como médicos tenemos que saber. Y este implante ya tiene hormonas, pero ¿qué hormona tiene? Etonogestrel. 68 de miligramos de etonogestrel. ¿Ok? ¿Y qué es el etonogestrel? Es una progestina sintética que me va a prevenir la ovulación. Y por lo tanto estoy mencionando cuál es el mecanismo de este implante subdérmico. El etonogestrel se libera lentamente. Miren, eso es importante. Antes se creía que perdón, que los implantes subdérmicos solamente duraban 3 años. En la actualidad, ya hay estudios grandes donde mencionan que se puede usar hasta 5 años. En nuestra MINSA todavía no hay esto, es toda una cuestión burocrática que tiene que cambiar papeleo, tiene que hablar con DIGEMIT, es toda una cosa, todo, todo un tema documentario donde tienen que cambiar para poder decir que el implante ya dura 5 años. Entonces, mientras tanto, seguimos con los 3 años, ¿ok? El etonogestrel se libera lentamente. En el primer año, miren cuánto se libera, 60 a 70 microgramos por día. Y en el segundo año, el primer año, terminando el primer año, hasta 45. En el segundo año, al final, unos 40. Y en el tercer año ya hasta 30. Entonces va disminuyendo progresivamente porque ya se está acabando este tono gestrel. Entonces así se va liberando. Por eso es que muchas pacientes, ya cuando se está en los últimos años, pero esto todavía, en el último estudio mencionan que todavía esto protege y por lo tanto puede durar 2 añitos más. Por eso es al final del tercer año y más allá, que son 2 años más. Entonces, pero la paciente puede tener ya algún signo de sangrado, un spotting, que no veía la menstruación y que ahora vea unas manchitas y eso es uno de los efectos que más incomoda a la paciente. Ese también es un buen método, chicos, buen método. ¿Quiénes son candidatas? Pues todas aquellas que quieran cuidarse por lo menos unos 3 a 5 años, que no quieran concebir. Este método anticonceptivo es caro. ¿Cuánto cuesta el Estado? Más o menos entre 800 a 1000 soles cada implante. Eh, por tanto, nosotros para aplicar este implante tenemos que decir, orientar bien a la paciente. Mira, vamos a decirle ya, te va a proteger por tantos años, pero mira dentro de los efectos adversos del etonogestrel, ¿no? Mira todos los efectos adversos, entre ellos, por ejemplo, ese que más fastidia a las pacientes, el sangrado irregular, ¿ok? Ese spotting, porque la paciente se incomoda que todos los días esté usando una toallita. Entonces, y nadie le dijo que iba a tener eso. Es más, le dijeron que ya no iba a menstruar. ¿Qué pasó? Hay mayor sensibilidad en, en las mamas, dolor pélvico, puede presentar vaginitis, ¿no? En el momento de las relaciones sexuales puede sentir mayor sensibilidad. En algunas pacientes pueden causar ganancia de peso, puede cambiar también el, ¿no? Puede haber en la voz, en la gargantita. Y también puede haber síntomas de
si la paciente es migrañosa, dolores de cabeza. Entonces, sí puede afectar. No en todas las pacientes, acné también. Entonces, esta diapositiva también es importante, chicos, ¿no? Saber sobre todo los efectos adversos. No todo es maravilla, pero que es un buen método, es un buen método, chicos. Entonces, si tenemos el caso clínico de una paciente que refiere vaginitis, que refiere que es gordita y refiere que tiene migraña, no le voy a ofrecer el etonogestrel. Yo le ofreceré otro método anticonceptivo mejor. Y si tiene ovario poliquístico, otro método anticonceptivo. No le voy a ofrecer eso. Dentro de los mecanismos anticonceptivos de los implantes subdérmicos, tenemos pues que inhibe la fertilización. ¿Cómo así? Porque va a cambiar la consistencia del moco cervical, lo va a volver, ¿no? Hostil. También va a disminuir la motilidad tubárica, va a inhibirla. Y a nivel del endometrio, va a suprimir, es decir, va a hacer que el endometrio esté delgado y ese endometrio no va a ser receptivo para, para que ocurra la implantación. Es una línea, entonces, por tanto, entonces no va a haber pues este grosor como para que se anide una gestación. Entonces, por eso es que es el endometrio no receptivo. Además, que va a inhibir la secreción de gonadotropinas y lo que va a hacer es, va a inhibir la ovulación, que es uno de los principales mecanismos de acción, ¿ok? Inhibe la maduración folicular y la ovulación. La eficacia, igual que el dispositivo intrauterino, tienen una tasa de falla de menos del 1%, también más o menos menos del 0,5%. Es uno de los principales eh, métodos. La tasa de falla es bajísima, recontra bajísima, pero es tan igual como la ligadura de trompas, solo que esta no tiene, pues no es una cirugía invasiva. Eh, sí, hay varios estudios donde si bien hay un montón de efectos adversos que puede presentar la paciente, pero se informó que en 11 ensayos clínicos de casi 1000 pacientes refirieron que el etonogestrel 68 fue bien tolerado y es muy eficaz. Difícilmente alguien se va a embarazar con estos dos métodos. No se produjeron embarazos mientras usaban el método, pero después de que se extraen el método, dice que en ese estudio, 6 embarazos durante los primeros 14 días después de la extracción del método. El índice de PIR es de 0,38, como le dije, ¿no? 0,5, 0,05 a 0,5 de tasa de falla. ¿No? Con respecto, es muy similar a los otros métodos anticonceptivos como el DIU, el dispositivo intrauterino. Ajá. Preguntas nada, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo clarísimo? Díganme que sí, chicos. Sí, doctora, todo claro. Ya se durmieron, creo. Muy bien, chicos. Eh, Ojalá que todos tengan la oportunidad de ver cómo se coloca un implante. Ojo, eso ustedes también, como médicos, debemos empoderarnos en la colocación de métodos anticonceptivos, sobre todo los invasivos, ¿no? Dispositivo intrauterino, los implantes subdérmicos, porque somos quienes vamos a hacer el diagnóstico y la unidad clínica. Si no, simplemente vamos a caer en la consejería de ¿cuántos años, en cuánto tiempo quieres salir embarazada? Ah, en 5, entonces listo, te doy esto. Y no sabemos todas las comorbilidades que tiene la paciente y no sabemos todo, cómo podríamos ayudarle con un método anticonceptivo, perdón, cómo ayudarla con un método anticonceptivo y también de pasadita tratar su comorbilidad de fondo. A continuación vamos a ver un video sobre cómo se coloca.
el implante. Voy a bajar el volumen. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos primero a la paciente cuál es su mano no dominante. La mayoría somos diestros, entonces en la izquierda le pondré pues el método anticonceptivo. Ya, vamos. La colocamos en esa posición, sobre todo para que sea fácil para quien la va a colocar. Entonces, acá está el epicóndilo y a 4 dedos por dentro del epicóndilo y justo en la corredera bicipital, ahí a 2 centímetros por debajo, ahí colocamos. ¿Ok? Ahí marcamos y 2 centímetros por debajo. A ver, otra vez. Entonces, acá tengo el epicóndilo, tengo la corredera bicipital y 2 centímetros por debajo, ahí es donde tengo que colocar. ¿Por qué tengo que colocar ahí? Porque acá no hay vasos importantes. Antes colocaban algunos acá o no sabían, y que lo colocaban en cualquier lado y esto podía pasar como si fuera un catéter, iba a migrar por todo el cuerpo de la paciente. Entonces, tiene que ser lejos de los vasos importantes. ¿Ok? Sigamos. Nos calzamos los guantes. Ya hemos marcado. Entonces, ahora tenemos que hacer la asepsia y antisepsia de la zona donde vamos a administrar, secar, que seque ahí, y administrar la lidocaína. ¿Ok? Es poquito de lidocaína. Y yo le sugiero que sea una jeringa de tal vez 5 cc, 3 cc, y con la agujita más delgada, porque no sean malos que le ponen la aguja pues de la, ¿no? La aguja grande. Entonces, la aguja número 23 la celestita, es porque esta zona del antebrazo, del brazo, perdón, esta zona es muy dolorosa, entonces mejor con una agujita más delgada. Es el único dolor que va a sentir la paciente. Entonces, levantamos la piel. Primero siempre hay que aspirar, ¿no? Introducimos y vamos a ver que no estemos en vaso y recién. Entonces ya se formó, toda esa zona está anestesiada, ¿no? Se formó una pequeña pápula ahí en todo el trayecto de la colocación de la anestesia. Y miren lo que estamos haciendo acá. A ver, vamos a ir un cachito atrás, un cachito más. Ya, entonces ella tiene el dispositivo, le saca el capuchón, ¿ok? Y lo saca mirando hacia arriba. ¿Por qué? Porque adentro está el insertador del implante y si nosotros lo colocamos hacia abajo, entonces se va a salir, se va a ir, se va a perder ¿cómo se llama? Este implante que mide 4 centímetros. Entonces por eso que tengo que colocarlo siempre mirando hacia arriba. Así. Jamás abajo, mire, mire, ahí está este pedacito blanquito. Ese tubito es el que se puede caer si lo ponemos hacia abajo. Entonces, ya hemos demarcado la zona, ingreso y ahora levanto la piel subdérmica. Ojo, es subdérmica. No tengo que ir a la profundidad. Subdérmica, levanto. ¿Qué pasa si se salió de la piel porque lo hizo muy subdérmica? Retrocedo y otra vez. Cuando ya esté todo, así, mire, cuando ya está dentro todo, ya no hay más que colocar, ya no hay más que introducir, yo jalo esta varilla, disparo y se inserta el implante. Y listo. Y acá ya se siente. Le decimos, señora, a ver, toque su implante, lo va a tocar y va a sentir el fosforito, ¿no? Cubrimos la zona, presionamos un poco, nosotros le ponemos una bendita y le decimos que en 24 horas lo retire y nada más. ¿Ok? Y su control después de los 5 o 7 días. Preguntas, chicos, preguntas. Facilísima, ¿no?
esa es la última diapositiva. Eh, en un estudio multicéntrico se, sobre los efectos clínicos y, ¿no? del etonogestrel, se vio diferentes, eh, diferentes situaciones. Entre ellos, por ejemplo, que en 991 mujeres se vio que algunas notificaron y la gran mayoría notificó pues amenorrea. Ojo, amenorrea hace 33%. O sea, a ustedes cuando le den la consejería a las pacientes, no mencionen, usted ya no va a menstruar. Probablemente usted ya no vea menstruación. Lo que sí se ha visto es esto, chicos. Un sangrado irregular hasta en el 86%. Por tanto, no tenemos que olvidar al hacer la consejería que puede presentar un sangradito, un spotting, cosa que hace que la paciente desista y al mes nada más de colocar el implante, ojo que cuesta carísimo para el Estado, la paciente dice, no, sangro mucho, mejor retíremelo, me está haciendo daño este producto, ¿no? En algunas pacientes puede haber un sangrado abundante, sangrado prolongado hasta un 56% y poco sangrado hasta el 28%. Este de acá, esta última diapositiva también podría venir como, por ejemplo, ¿cuál es, cuál de los siguientes ¿cuál de las siguientes manifestaciones clínicas podría, es el menos frecuente? Entonces, sabemos que sangrado uterino irregular es el más frecuente. Entonces, ¿cuál será el más frecuente? ¿Cuál será el menos frecuente? ¿Y cuál, pues, no está ni siquiera dentro de los notificados en este estudio? ¿Ok? Eh, gracias por... Ay, no, acá había otra cosita más. Este último. Entonces, lo que va a hacer esa progestina es alterar el endometrio. Por tanto, el endometrio, ustedes saben, es el tejido que se descama y que produce el sangrado, la menstruación. Entonces, por eso que va a haber, va a haber alteraciones en los patrones de sangrado, que pueden ser anormales y podrían afectar la vida de la paciente, ¿no? La paciente se va a sentir incómoda ver manchitas de sangre, que a veces, en muchos casos, también puede ser que no vea menstruación, como bien les mencioné. Eh, Algunos folículos ováricos persistentes podrían crecer un poquito, eh, ¿ya? Cosa que también debemos saber, ¿no? Por eso es necesario hacer un estudio antes de colocar algún método. Algunas pacientes refieren a ansiedad, aumento de peso y se ha reportado incluso aumento de peso en en todo el tiempo de uso ¿cómo se llama? Del implante con levonorgestrel. Se ha visto hasta 3 kilos que puede aumentar, en algunos casos hasta más, ¿no? 3 kilos tanto para implantes y 1 kilo para dispositivo de cobre, ¿no? Pero la verdad el cobre no es que produzca, ¿no? Ya la paciente seguro, pues después de 5 años habrá subido un kilo, 2 kilos, ¿no? El dolor de cabeza, el aumento de peso, el acné, sensibilidad, como se mencionaba en la labilidad emocional, chicos, el dolor abdominal, como ya se mencionó en esa diapositiva en la que vimos con dibujitos, todo eso son los efectos adversos. También podría ser pregunta de examen, ¿ok? Entonces, una paciente que es una paciente psiquiátrica de pronto, que tenga quistes, que tenga migraña, ahí probablemente no sea candidata para un implante, pero hay que ver qué tan controlada es. ¿Ok, chicos? Si no hay preguntas, siendo las 10 de la noche, hay que puntual. Eh, Cualquier pregunta me la hacen llegar, por favor. Caso contrario, damos por concluida la ponencia de hoy. Espero que todo esté claro y las preguntas más o menos van a ser todo correspondiente al tema de hoy, ¿no? A la exposición de hoy. Pues, ¿todo bien? Sí, doctora, Están, todo allá claro. están ahí, dice. Gracias. Ok. Buenas noches, chicos. Cuídense. Doctora, disculpe, ¿podría mandarme la PPT? Soy la delegada. Ah, ya. Voy a mandarle, ¿te parece a, a la delegada de mi grupo para que te lo mande? Porque no tengo tu número. Porfis. Ya, sí, no hay ¿Escribes, problema. no? ¿Escribes para mandártelo?
Ya, Sí, doctora, yo le escribo. Ya, ok. Gracias. Buenas noches, chicos. doctor Aguilera, buenas noches. ¿Habrá QR ahora o esta vez no? No creo, hija, porque es una clase que De se tenía que recuperación. dar, sí, de recuperación. Ya. Buenas noches, jóvenes. Buenas Buenas noches, noches. Mariela. Gracias. Nos vemos mañana.